Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Messi, se le escucha. Hola, muchas gracias por responder. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Espero que se encuentren muy bien. ¿Se observa mi pantalla? Sí, Messi. Muy bien. Como hemos estado trabajando, chicos, yo les mencioné que íbamos a hacer una pausa gramática para trabajar aspectos de escritura, ¿cierto? Nosotros trabajamos en escritura, uso de letras mayúsculas y tildación. Entonces, después de haber trabajado ello, ahora vamos a retornar a lo que es la gramática de la lengua española y vamos a trabajar hoy día dos componentes gramaticales, que son el componente morfológico y el componente semántico. Bien, vamos a trabajar esos dos componentes. Comenzamos con el componente morfológico. Mira, el componente morfológico es estudiado por la morfología. De manera general, la morfología estudia las formas. Bien. En lingüística, lo que va a hacer es estudiar las formas de las palabras. Eso estudia la morfología en lingüística. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es cómo es que se forman las palabras en la lengua española. Estoy proyectando la definición de la morfología en la lingüística y su objeto de estudio. ¿Qué dice? Es la disciplina lingüística que se estudia en la que se estudia la estructura interna de la palabra y los procedimientos de formación léxica. Su objeto de estudio es el morfema. Este esquema que tú estás observando aquí te va a presentar la clasificación del morfema, ¿ok? Entonces, en primer lugar, tú dirías, la morfología estudia el morfema, pero ¿qué es el morfema? ¿Qué vamos a entender por morfema? El morfema es la mínima unidad significativa de la lengua. Bien, ¿eso qué quiere decir? A diferencia del fonema, el fonema era una unidad distintiva, no sé si recuerdan, distintiva porque tenía la capacidad de cambiar significados. El morfema lo que hace es aportar significados. Entonces, en el morfema vas a encontrar un significado. Bien. Es una diferencia muy importante y muy marcada entre ambas unidades. En cuanto a la clasificación, vas a encontrar un morfema lexical y uno gramatical. El morfema lexical es la parte más importante de la palabra. Es la parte que contiene el significado principal de la palabra, llamado también como raíz. Lo vas a poder identificar porque cuando realices una familia de palabras, va a ser la parte que no cambia. Por ejemplo, digamos que tú tienes la palabra casa. Si formamos una familia de palabras relacionadas a casa, probablemente tú dirás casa, casas o casita, o de repente casona o casucha. Todas las palabras relacionadas a casa del español, ¿cierto? ¿Cuál es la parte que no cambió de la palabra? Cas. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo pensar? Si no ha cambiado, es porque debe contener el significado principal de la palabra. Y así es, entre casa, casas, casita, casona, casucha, cas es la parte que no ha cambiado. Entonces, ese va a ser el denominado lexema, la raíz de la palabra, ¿ya? Parte de la palabra que no cambia, ¿por qué? Porque contiene el significado principal. ¿Listo? Bueno, algunos lexemas aparecen ligados, como el caso de cas,
¿no? O sea, no aparecen solos. Y otros sí, y forman sus palabras solos. Por ejemplo, si tienes flor y azul, son lexemas independientes, ¿ok? Y existen como palabras, ¿no? Luego tienes los morfemas gramaticales. Los morfemas gramaticales son aquellos que van a aportar información gramatical. Información gramatical como género, número, tiempo, persona, modo, aspecto. ¿Bien? Como es tanta la información que estos pueden aportar, se van a subclasificar como flexivos o derivativos. Los flexivos son aquellos que van a hablar de género, número, tiempo, persona, modo, aspecto. Bien. Y los derivativos son los que se usan para crear una nueva palabra. Entonces, primero hablemos de los flexivos. Como puedes ver, hay bastante información. Hay dos tipos de flexivos, los simples y los amalgama. Los simples son aquellos que expresan bien la información de género o bien la información de número. Una de ellas. Por ejemplo, en la palabra alumnas, la A te habla de género y la S te habla de número. Entonces ahí vas a tener que A es un morfema flexivo simple de género, mientras que la S es de número. ¿Siempre va a ser así? Sí. Por ejemplo, si tú tienes gato, la O va a ser un morfema flexivo de género, porque me indica el género masculino de esta palabra. Y si tú dices gatos, la S va a ser el morfema flexivo de número, que me indica el plural. Bien, ¿cómo se llaman entonces? Se llaman morfemas flexivos, tanto de género como de número. Muy bien. Y en la amalgama se va a presentar en verbos flexionados. ¿Qué es un verbo flexionado? Es aquel en el que tú puedes identificar la persona, el tiempo, el número, el aspecto y el modo. Por ejemplo, en nadaré, por la terminación haré, tú sabes que está en singular, que se refiere a la primera persona, se refiere al futuro, es un hecho real, por lo tanto es indicativo, y la acción es inconclusa, entonces va a ser imperfectivo. Muy bien. Eso en cuanto a la amalgama. Te pregunto, si yo tengo el verbo comprar, ¿tendrá amalgama? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Comprar no tiene amalgama. Pero si dices compré, ahí sí tiene amalgama. Porque ahí encuentras información de persona, número, tiempo, aspecto y modo. En cambio, en comprar no. Comprar simplemente es el nombre de la acción. ¿Ya? A eso se refiere. Listo. Luego tienen los derivativos. Los derivativos son morfemas con los que creamos nuevas palabras. Por ejemplo, tienes hábilmente, tienes amoroso, amorfo, exmarino, ¿bien? Los sufijos o los morfemas mente, ese os, esa a, ese ex, ese in, se consideran como morfemas derivativos. ¿Por qué? Porque te están ayudando a crear nuevas unidades léxicas. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que no esté muy claro?
No me está claro. Muy bien, entonces seguimos. Ahora, hay que marcar la diferencia entre lo que es un morfema, un morfo y un alomorfo. El morfema hemos dicho que es una unidad mínima, abstracta, significativa, mientras que el fonema era distintivo. Eso ya lo tenemos claro. Pero el morfema está en el plano de la lengua, o sea, es una abstracción, mientras que el morfo va a ser su concretización, o sea, es cómo se manifiesta ese concepto en una lengua. ¿Bien? Y los alomorfos se refieren a los diferentes morfos que puede presentar un solo morfema. Por ejemplo, en el español, cuando queremos hablar de la negación, podemos usar el prefijo y, podemos usar el prefijo des, el prefijo a o el prefijo anti. Todos esos implican una negación, ¿cierto? Pero son varios, ¿no? Cada uno de ellos va a ser un morfo. Juntos van a ser alomorfos. ¿Bien? Juntos son alomorfos. Muy bien. Bien, puedes encontrar el caso de los plurales. En el español, el plural se puede marcar por medio de la S o por medio de la ES. Bien, por cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, ambos serían alomorfos. Por ejemplo, el gentilicio también, ¿no? Tú puedes decir peruano, tienes an, brasileño, tienes en, nicaragüense, tienes ense, irlandés, tienes es. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, entre las palabras casas y pantalones, ¿hay alomorfos de plural? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? En casas y pantalones, ¿hay alomorfos de plural? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque tienes una marca de plural que es la S y aquí tienes la ES. O sea, son diferentes formas de cómo marcar un plural. ¿Bien? Pero si yo te digo entre casas y vestidos, ¿habrá alomorfos? No, ¿verdad? Ahí ya no hay alomorfos. ¿Por qué? Porque aquí pluralizas con S y aquí también. Entonces, no hay alomorfos. Es el mismo, es el único. A eso se refiere. ¿Bien? ¿Queda clara esa idea, chicos? Esa distinción entre ambos. Sí, Miss. Muy bien, excelente. Seguimos entonces. Ahora, en esta diapositiva se presenta el proceso denominado como afijación. ¿Qué es la fijación? La fijación consiste en insertarle afijos a una palabra. ¿Qué son los afijos? Los afijos son morfemas gramaticales o flexivos, ¿bien? Que se agregan a una palabra. Y según la posición que tengan respecto al lexema, van a recibir un nombre diferente. Por ejemplo, vas a tener los prefijos, que son los que anteceden al lexema. Por ejemplo, en semicircular, en extraterrestre, en posguerra, todos estos elementos que están en rojo se consideran como prefijos. Bien. Luego tienes los sufijos. Los sufijos son aquellos que se colocan después del lexema. Por ejemplo, en sillones, en arrozal, en facilidad y en exquisitez. Esos van a ser tus sufijos. Y también puedes encontrarte con el caso del infijo. El infijo es aquel que interrumpe el lexema. Por ejemplo, en Ana, cuando le pones el diminutivo, se interrumpe el lexema y aparece Anita. En Pedro, colocas el infijo y aparece Pedrito. En César, colocas el infijo y aparece Cecita. Entonces, ahí tienes
diferentes casos de infijos, o sea, elementos que se insertan en medio de un lexema. ¿Bien? Esa sería la diferencia entre el prefijo, el sufijo y el infijo. Muy bien. Seguimos. Ahora, hablemos un poco de la clasificación de las palabras. Hay dos criterios que se emplean para clasificar a las palabras. Bien. Tienes, por un lado, el criterio de la flexión. Según la flexión, tú vas a encontrar palabras variables o invariables. Las palabras variables son aquellas que admiten flexión. Es decir, tú las puedes flexionar en género, número, tiempo, persona, modo, aspecto. Son las categorías que se consideran como variables. Vas a tener los sustantivos, los determinantes, los adjetivos, los verbos y los pronombres. Bien, pero en el caso de los pronombres, algunos, ya, no todos. Porque, por ejemplo, vamos a ver aquí. Si yo te digo el pronombre nosotros, tú me vas a decir que es variable. ¿Por qué? Porque existe nosotras, tiene flexión. Pero si yo te digo el pronombre me, ¿será variable? No, ¿verdad? Ahí no puede ser variable, porque no tiene flexión de género ni de número. A eso se refiere. Por eso te dice que algunos pronombres son variables y otros no. Y dentro de las categorías invariables vas a encontrar a los adverbios, a las preposiciones y a las conjunciones. Y obviamente algunos pronombres, como he mencionado. Muy bien. Entonces, ese es el criterio de clasificación de las palabras según la flexión. ¿Ya? Luego vas a tener el otro criterio que tiene que ver con la cantidad de morfemas. Entonces, si en una palabra hay solo hay un morfema, la vas a denominar monomorfemática. ¿Bien? Pero si la palabra tiene más de un morfema, o perdón, sí, más de un morfema, la vas a llamar polimorfemática. ¿Bien? Por eso el prefijo de poli, ¿no? Por ejemplo, en relojero, en corazonada y en flores, vas a encontrar que hay más de un morfema. Por lo tanto, lo vas a llamar polimorfemática. Si solo hay uno, va a ser monomorfemática. Por ejemplo, reloj, corazón, flor, tú, desde, y. Todo depende entonces de la cantidad de morfemas que presente. Muy bien. Profesora, yo todavía no diferencio bien las preposiciones de las conjunciones. Me confundo. Bueno, pero te puede ayudar el conocimiento que tienes del idioma español, ¿no? O sea, sabes que, por ejemplo, la palabra según no va a tener plural, no va a tener marca de género. Bien, entonces es invariable. Pero si, por ejemplo, tienes amistad, sabes que tiene flexión de número, ¿no? Porque dices amistad, amistades. Bien, esa sería la diferencia, ¿ok? Te podría ayudar. Seguimos avanzando. Tenemos ahora los procesos relacionados a la formación de las palabras. A ver, estos son los más recurrentes, los que te estoy proyectando. Te voy a dar un par de minutitos para que lo analices, luego los explicamos, ¿bien?
A ver, te pedía que leas esta diapositiva para que puedas analizar un poco la estructura de estas palabras, ¿no? ¿Qué se refiere, por ejemplo, a la derivación? La derivación es el proceso por el cual le insertas a un lexema morfemas derivativos, de ahí el nombre de derivación. Y el resultado es una palabra derivada. Por ejemplo, jardinero, impuntual, desordenado. Bien. A diferencia de la composición. La composición es cuando se fusionan lexemas. Por ejemplo, rojiblanca, pasacalle, vaivén. Estás uniendo lexemas. Bien. Y luego tienes el caso de la parasíntesis. La parasíntesis se presenta de dos formas. Cuando en una palabra hay composición y derivación, o cuando en una palabra tienes prefijación y sufijación simultáneas. Por ejemplo, en el caso de la derivación y composición, lo puedes observar en la palabra siete mesino. Tienes siete, que es un lexema, mes es otro lexema, y tienes el derivativo in, porque no es mes, es mesino, está derivado. Entonces es una palabra que ha sufrido tanto composición como derivación. Luego tienes la prefijación y la sufijación simultáneas. Por ejemplo, en la palabra ennegrecer. Bien, en ennegrecer vas a tener el prefijo en y el sufijo eser. Para que exista esta palabra tienen que estar ambos, el prefijo y el sufijo, porque si falta uno de ellos, ya no se va a considerar como parasintética. Bien, esa sería la diferencia, pero tanto la composición como la derivación y la presencia de prefijo y sufijo simultáneos se consideran como ejemplos de parasíntesis. Bien, seguimos. Luego tienes estos procesos. Tienes sigla, acrónimo y acortamiento. La sigla es cuando tú tomas la letra inicial de un nombre extenso y formas una palabra. Pero la vas a deletrear, o sea, siempre la deletreas. Por ejemplo, ¿no? JNE, que es la sigla de Jurado Nacional de Elecciones, o OMPE, que es de Oficina Nacional de Procesos Electorales, DNI, ¿no? Que es Documento Nacional de Identidad. El acrónimo es casi similar a la sigla. La diferencia es que es más extenso y sí lo vas a leer como palabra, ¿no? Entonces vas a tener, por ejemplo, Mercosur, CONAM, Radar, OVNI. Bien, todas estas palabritas se leen como palabras y son más extensas que una sigla. Muy bien. Finalmente, el acortamiento es cuando se toman algunas sílabas de una palabra. Bien. Y no tanto porque sea una palabra complicada o compleja, sino por cuestión de simplicidad. Bien, por simplicidad. Por ejemplo, ¿no? Cine de cinematógrafo, auto de automóvil, bus de autobús. A eso se refiere. Entonces, hasta ahí hemos trabajado procesos de formación de palabra. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa a la teoría para resolver nuestros ejercicios relacionados a morfología, ¿ya? Luego vamos a continuar con semántica. Pero, para no dar mucha información y generar confusión, trabajamos los ejercicios de morfología. A ver, chicos, ahí está el primer ejercicio. Tienen unos minutitos para que lo analicen.
Muy bien, a ver, analizamos y desarrollamos juntos. Nos dice, teniendo en consideración que la morfología se ocupa de la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variaciones, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La raíz aporta el significado nuclear de la palabra. Así es, esto es verdadero. Es el significado principal, el más importante. Los morfemas gramaticales no expresan conceptos. Esto es falso. Todos expresan conceptos. Todos los morfemas presentan alomorfos, no necesariamente. No es algo obligatorio. El morfema derivativo solo puede ir pospuesto a la raíz. No, por ejemplo, en la palabra infeliz vas a tener tu prefijo. Bien, entonces tu respuesta aparece aquí en casilla. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, analizamos. Muy bien, veamos. El morfema gramatical flexivo simple señala género y número en los sustantivos, adjetivos, determinantes y algunos pronombres. El amalgama, por otro lado, indica número, persona, tiempo, modo y aspecto en el verbo. Dicho esto, ¿qué enunciados presentan respectivamente morfema flexivo simple y morfema flexivo amalgama? Mañana llegará un profesor nuevo. ¿Tienes amalgama? En llegará, pero no había flexivo simple. Lorena, un alumno desaprobó ayer. Alumno tiene morfema flexivo simple y en desaprobó tenías el amalgama. Cumple. No saben qué hacer con ese perro. Solo había amalgama. Tenía amalgama y tenía simple, pero no estaba en el orden que nos solicitaban. Ojo, nos solicitan primero el simple y después el amalgama. Los médicos, aquí había simple y fueron, sí tenía amalgama. Efectivamente, tu respuesta aparecía en barquito. Muy bien, buen trabajo, chicos. Vamos con la preguntita 3. Te piden adecuada segmentación morfológica.
Muy bien, veamos. Pensamos en la hora de ir a practicar fútbol. Pensamos estaba mal separado, ¿no? Acá tú tenías que separar el eczema, terminaba en la S. Bien. La debía separarse porque tenía marca de femenino, igual que hora. Bien. Esas páginas están demasiado maltratadas. Demasiado no se separaba porque demasiado no tiene flexión. Maltratadas debió separarse mal. Pocos peruanos usan las escarapelas. Usan debió separarse, ¿no? Las películas para niños son divertidas. Esta era correcta. La ciudad arequipeña debió separarse la P desde aquí, porque en es un gentilicio. ¿Bien? Muy bien. Siguiente. Pregunta 4. Muy bien. Veamos. Ahí está. Ahí proyecto la 3. Dadito, ¿ya? Para que no queden dudas. Le pedían la correcta segmentación morfológica. Ya. Muy bien. Vamos con la 4. Ah, a ver, sobre la segmentación morfológica de la palabra inquietos. En primer lugar, ¿cómo separabas inquietos? Bien, eso era lo primero que tenías que ver. Vamos a hacerlo aquí. Y vas a separar in, que es el prefijo, quietos de quietud. Bien, separabas la O, que es marca de género, y la S, que es marca de número. Bien,
Dice, está formada está formada por el procedimiento de parasíntesis. No, no es parasíntesis, es derivación, ¿ya? Entonces esto es falso. Derivación porque solo tiene morfema derivativo. Contiene dos morfemas gramaticales flexivos simples. Así es. Esto es verdadero. Es un adjetivo derivado de una raíz adjetiva. No, ha sido derivado de un... o sí, porque es de quieto, ¿no? Es de quieto. Bien, entonces sí, era correcto. Luego tenías, exhibe morfemas derivativos, prefijo y sufijo. A ver, sí, exhibe prefijo, pero sufijos, ¿ya? No era sufijo, porque si es sufijo, solo habría uno y hay dos. Entonces tu respuesta aparecía en dadito. Siguiente, pregunta 5. Te piden por parasíntesis. A ver. A ver, veamos. El médico atendió a varios pacientes mayores. No hay ningún caso de parasíntesis, ¿no? No hay parasíntesis. Ah, compré un televisor de pantalla gigante. Tampoco, ¿no? Fuimos al Camposanto. Acá lo que se observa es una composición. En Camposanto hay composición. Lo mismo, en ese joven pelirrojo, pelirrojo también es composición. Pero en Carmela se va a casar con su enamorado, ahí sí tenías parasíntesis en la palabra enamorado. Bien. Pregunta 6, vemos los procesos de formación de palabras. A ver, chicos.
Muy bien, veamos. Aeropuerto y mototaxi se trata de palabras compuestas. Bien. Tenías composición porque tenían dos lexemas. UNESCO y Conmebol se tratan de acrónimos porque se han formado palabras. Malhumorado y empapelar son palabras parasintéticas. Blancura y violinista son palabras derivadas. Blancura deriva de blanco, violinista de violín. Entonces tu respuesta parecía 1C, 2D, 3A, 4B. Ahí está. Listo. Entonces, hasta ahí trabajamos nuestra parte práctica y vamos a volver ahora a la teoría. ¿Qué teoría vamos a trabajar? Vamos a trabajar la teoría que corresponde al componente semántico. Este es el componente más fácil de todos, chicos, porque nosotros, como dominamos el español, conocemos bien los significados. ¿Bien? Entonces, la semántica lo que va a hacer es estudiar el significado de los signos lingüísticos, sean palabras, frases y oraciones, y sus relaciones semánticas. Junto con la semántica vamos a encontrar otras dos disciplinas que también estudian el significado. Tienes la lexicología y la lexicografía. ¿Qué es lo que estudia la lexicología? La estructura y funcionamiento del léxico de una lengua, o sea, todo el conjunto de palabras que pertenece a una lengua. ¿Bien? Mientras que la lexicografía lo que hace es estudiar la elaboración de los diccionarios. ¿Bien? ¿Cómo es que se prepara un diccionario? ¿Qué información debe tener? Entonces, son tres las disciplinas lingüísticas relacionadas a al estudio del significado de una lengua. ¿Bien? Muy bien. Seguimos. Pero para llegar a estudiar al signo lingüístico, este es un tipo de signo. Entonces, primero vamos a hablar del signo en sí. El signo es un elemento, ¿no? Dice fenómeno, acción material, que representa o sustituye a otro, o sea, que hace referencia a otro. Bien, es un elemento que evoca a otro diferente. Ese es un signo. Hay tres tipos de signos en el español. Tienes los indicios, los íconos y los símbolos. Bien. Muy bien. Entonces, hablemos en primer lugar del indicio. ¿Qué es un indicio? Un indicio es un signo que establece una relación de causa y efecto con lo que va a representar. Eso es un indicio. Entonces, tú entiendes que el inicio te puede llevar a saber la causa de algún elemento. Por ejemplo, cuando ves el cielo gris, inmediatamente dices va a llover. ¿Ya? Ese es un indicio. Bien. A diferencia del icono, el icono tiene una relación de semejanza. Bien, el icono se parece, mientras que el indicio es causa y efecto, el, el icono se parece, es semejante. Por ejemplo, una foto, por ejemplo, un mapa, bien, los emoticones del WhatsApp, muy bien. Y el símbolo es arbitrario. El símbolo no tiene ninguna
relación con lo que representa. Se establece por convención. O sea, un determinado grupo sostiene que eh, un elemento va a representar a otro, queda establecido y todos lo emplean, todos lo comienzan a usar. ¿Bien? Muy bien. Es aquí donde vas a encontrar al signo lingüístico. El signo lingüístico se considera como un símbolo. ¿Bien? Porque el signo lingüístico, es decir, la palabra, no tiene una relación natural, bien, con lo que va a representar. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del signo lingüístico, ya lo estás viendo como una palabra, ¿ya? Y esta palabra va a presentar algunas características. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a decir que la palabra se caracteriza por tener doble articulación. ¿Cuáles son esas dos articulaciones de la palabra, chicos? Tiene la primera articulación que está relacionada con los morfemas. O sea, una palabra es una secuencia de morfemas. Bien. La segunda articulación tiene que ver con la secuencia de fonemas. Una palabra es una secuencia de fonemas. Bien. ¿Es mutable e inmutable? ¿A qué se refieren? O sea, es mutable porque puede sufrir modificaciones. Pero estas modificaciones tienen que ser con el transcurrir de muchos, muchos años. ¿Bien? No son continuas. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es mutable e inmutable. Presenta dos planos, es biplánico, claro. ¿Cuáles son esos dos planos? El significado y el significante. Muy bien. Entonces, hablemos ahora en primer lugar del significante. ¿Qué es el significante? El significante es la forma como se va a presentar una palabra. Eso es el significante, la forma de la palabra. Bien. A diferencia del significado, el significado es el contenido con el cual se asocia una palabra. Bien. Ese es el significado. Por ejemplo, si yo digo taza, la denominación taza es la forma de la palabra. Por lo tanto, es el significante. Bien. Mientras que la idea de vasija redonda, pequeña, con asa, va a ser el contenido. Entonces, ese es el significado. Muy bien. A eso se refiere. No sé si hay alguna preguntita hasta aquí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, gracias por responder. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el significado del significado? ¿A qué se refiere cuando hablamos de significado, no? El significado va a ser el conjunto de características o de ideas que se asocian a una palabra. Ese es el significado. Cuando tú buscas en un diccionario el significado de una palabra, lo que estás buscando es justamente eso. Hay dos tipos de significado, el denotativo y el connotativo. Bien. A ver, veamos la diferencia entre estos significados. El significado denotativo es el significado objetivo de una palabra. ¿Ya? Es un significado que describe o brinda el significado principal, la información principal de una palabra. Ese es el significado denotativo. Es el que encuentras en el diccionario en el número 1. Por ejemplo, Paolo compró un libro voluminoso. Entonces, libro se refiere, ¿no?, a ese objeto que tiene hojas, que contiene información.
Aquella bebé tiene solo un diente. Se refiere, pues, ¿no? A ese hueso que tenemos en la cavidad bucal con el cual se realiza el proceso de masticación. La sangre circula por las arterias. Bueno, es el líquido, ¿no? Que está en el cuerpo, que cumple diferentes funciones, etcétera. Esos son significados denotativos. Pero también existen los significados connotativos, que son esos significados subjetivos, secundarios, accesorios, metafóricos. Bien. Son los significados que van adquiriendo las palabras. Por ejemplo, Ernesto es como un libro abierto. Entonces, hay libro, tiene la característica de que él va a dar mucha información, ¿no? Ellos son de tener buen diente. Buen diente se le suele decir a la persona que come mucho. Es una persona de sangre fría. Ah, sangre ahí tiene otro significado, o sea, alguien que no se conmueva. Entonces, mira, va teniendo diferentes significados, significados adicionales. Esos son los significados connotativos. Bien, muy bien. Entonces hay que tener presentes esos dos significados. Luego tienes los factores que determinan el significado de una palabra, que son el contexto y la situación. Cuando uno quiere saber el significado de una palabra, puede emplear estos dos factores, ¿ya? ¿A qué se refiere el contexto? El contexto son todas las palabras que rodean a otra y te ayudan a saber a qué se refiere. Por ejemplo, si yo digo perdió el control de sus emociones, entonces control se refiere a la capacidad para manejar las emociones. Pero si dice el control remoto está sin pilas, entonces ahí el control se refiere a un objeto. Bien. Las palabras que rodean a otras te ayudan a saber exactamente a qué se refiere. Y la situación no la encuentras en la oración. Bien. La situación es un elemento extralingüístico, está fuera de. Entonces, ¿cómo tú sabes que requieres a la situación para saber el significado de una palabra? Porque resulta ser una oración ambigua. Cuando la oración es ambigua, si tiene más de una interpretación, quiere decir que requieres la situación. Por ejemplo, él tiene las manos sin suciedad. Por ejemplo, él tiene las manos limpias. Cuando dices él tiene las manos limpias, su primer significado puede ser que las tiene sin suciedad. Pero el otro significado puede ser que es inocente ante cualquier acusación. Entonces, tienes que saber exactamente a qué se refiere, ¿ya? Cuando tengas una oración ambigua, entonces quiere decir que vas a necesitar a la situación para saber exactamente a qué se refiere. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? No, Miss. Muy bien. Ahora, hablemos un poco de las diferentes relaciones semánticas que se pueden establecer. Yo sé que ustedes ya conocen muchas de ellas. Por ejemplo, tienes la sinonimia en primer lugar. La sinonimia se presenta cuando dos o más palabras tienen un significado parecido. Muy, pero muy parecido. ¿Bien? A eso se refiere la sinonimia. Por ejemplo, apenas comenzó la celebración, Olga empezó a bailar. Comenzó y empezó son sinónimos. Laura es dadivosa, es decir, es una persona generosa. Entonces, entre dadivosa y generosa hay sinonimia. La antonimia es lo opuesto.
es cuando dos o más palabras presentan significados que se oponen, se excluyen o implican. Hay dos tipos de antonimia en el español. Tienes la antonimia gramatical, que es la más fácil de identificar. Son aquellas palabras que tienen el mismo lexema, pero presentan prefijos de negación. Por ejemplo, fiel, infiel, higiénico, antihigiénico, leal, desleal, normal, anormal. Y la antonimia lexical es aquella que va a presentar oposición entre los lexemas. Tienes la recíproca, la complementaria y la propia. La recíproca es cuando para que exista un término debe implicar a otro. Por ejemplo, comprar y vender. Cuando alguien compra es porque alguien vende. Y para que alguien venda es porque alguien compra. Esa es la lógica. ¿Bien? Esa es la lógica. Muy bien. Luego tienes la antonimia complementaria. Uno excluye al otro. O sea, es uno o el otro. Por ejemplo, falso o verdadero. O es falso o es verdadero, pero no puede ser ambos. Bien, no puede ser ambos. Y la antonimia propia es aquella que pasa por niveles. Por ejemplo, se va a presentar en los puntos extremos de una gradación. Dice, infante anciano. Para que el infante llegue a anciano va a pasar por niñez, adolescencia, juventud, adultez. Entonces pasó por etapas. Bien, pasó por etapas. A eso se refiere. Aquí hay términos medios. Bien, en los otros tipos de antonimia no vas a encontrar términos medios. Son entonces, recuerda, tres tipos de antonimia lexical del español. Bien. Luego tienes el caso de la polisemia. La polisemia se presenta cuando una palabra tiene muchos significados. Ahora, ¿cómo tú vas a reconocer esos significados? Porque se van a parecer entre sí. O sea, tienen rasgos en común. Por eso. Por ejemplo, guardó las hojas de romero entre las hojas de ese libro. Entonces, ambos tienen un rasgo en común, ¿no? Hojas es la parte que está unida al tallo de una planta. Hojas de ese libro también se refiere a las partes que están unidas al lomo del libro, ¿no? La despistada ave se hirió el pico con aquel pico de botella. Pico del ave, la parte que sobresale, ¿no? En la cabeza de los aves. Y pico de la botella porque tiene la forma, ¿no? Tiene la misma forma que el pico de las aves. Entonces es un caso de polisemia. Luego tienes, a pie de página, notaba acerca del pie y sus patologías. Bueno, tiene el rasgo común de ser una parte inferior última, ¿no? Ese es el rasgo en común. Muy bien. Pero aquí hay que marcar la diferencia con la homonimia. La homonimia se presenta en palabras diferentes, bien, palabras diferentes que han llegado a coincidir fonológicamente, o sea, tienen un mismo nombre. En otros términos es eso, tienen un mismo nombre, pero sus significados obviamente van a ser diferentes porque son palabras diferentes. Por ejemplo, sobre la mesa hay un sobre para Luis. Sobre como preposición, sobre como sustantivo. La savia estudia la savia de esa planta. Savia se refiere a la persona, savia a la sustancia de las plantas. Entonces, como puedes ver,
hay diferentes significados. Fonológicamente coincide. Él lavaba el auto, yo lavaba la bicicleta. Lavaba y lavaba, fonológicamente presentan coincidencia. Ayer jugamos vóley, hoy jugamos tenis, también hay coincidencia fonológica. Pero hay que hacer también una aclaración sobre la clasificación de la homonimia. Hay tres tipos: la homonimia parcial, la homonimia absoluta y la homonimia paradigmática. La homonimia parcial se va a presentar cuando diferentes, o sea, las palabras, aparte de diferenciarse semánticamente, también van a tener diferentes categorías lexicales. Por ejemplo, sobre preposición y sobre como sustantivo. Bien. Luego, sabia y sabia. En este caso es una homonimia absoluta. La homonimia absoluta es aquella que se presenta cuando las palabras, aparte de tener esa coincidencia fonológica, también tienen la misma categoría lexical. Y en los dos últimos casos, que se observan verbos flexionados, vamos a decir que se trata de una homonimia paradigmática. ¿Por qué? Porque como puedes ver, eh, se va a presentar en verbos conjugados. Bien. O sea, hay coincidencia en la conjugación, pero se van a diferenciar por la persona o por el tiempo. Por ejemplo, en el caso de jugamos, puede ser pasado o puede ser presente. En el caso de la baba, puede ser la primera persona o puede ser la tercera persona. A eso se refiere. ¿Bien? Ahora, tienes un par de minutos para que leas esta diapositiva sobre las relaciones semánticas de inclusión. ¿Bien? Muy bien. ¿De qué trata esta diapositiva? Mira, les decía que son las relaciones de inclusión.
En las lenguas tú vas a encontrar palabras que tienen significados tan amplios que pueden contener a otras. Estas van a ser denominadas como hiperónimos. O sea, hiper, grande, ¿no? Nombres grandes, literalmente. Por ejemplo, tienes herramienta, lugar, objeto, país, planta, flor, etc. Y los hipónimos son palabras que tienen significados más específicos y que van incluidos dentro de los hiperónimos. Bien, esos son los hipónimos. Por ejemplo, en herramienta, que te decía es un hiperónimo, vas a encontrar los hipónimos martillo, alicate, destornillador. O sea, son elementos que van a estar incluidos dentro de los hiperónimos. Ahora, ¿cómo se establecen las relaciones? En este caso, vamos a trabajar considerando el primer elemento. Si yo te pregunto la relación entre herramienta y martillo, como primero aparece mi hiperónimo herramienta, entonces va a ser una relación de hiperonimia. ¿Bien? Pero si yo te pregunto la relación entre martillo y herramienta, como primero aparece mi hipónimo, la relación va a ser de hiponimia. Ahora, entre los hipónimos que son parte de un mismo hiperónimo, que comparten el mismo hiperónimo, se va a establecer la relación de cohiponimia. Por ejemplo, entre martillo, alicate y destornillador, vas a encontrar casos de cohipónimos. Así es como se establece. ¿Bien? Entonces, siempre toma en cuenta el primer elemento que se presenta. Si el primer elemento es el hiperónimo, la relación se va a denominar hiperonimia. Si el primer elemento es hipónimo, la relación va a ser de hiponimia. Y si solo estás entre dos hipónimos, entonces va a ser de cohiponimia. ¿Bien? Acá tenemos otro caso de relaciones semánticas, la holonimia y la meronimia. A ver, analízalo, por favor. Muy bien, veamos. La holonimia, te dice, es la relación de un holónimo con respecto a sus merónimos, o sea, del todo frente a las partes. Por ejemplo, yo tengo el holónimo planta, que viene a ser mi todo. Y como sus partes, voy a identificar a la raíz, el tallo, la flor y las hojas. Entonces, estas van a ser los merónimos, ¿ya? ¿Cómo se establece la relación? Del holónimo al merónimo es holonimia y del merónimo al holónimo es meronimia. Por ejemplo, entre planta y raíz es holonimia porque primero está el holónimo. Y entre flor y planta va a ser meronimia. Volvemos a la lógica que te mencionaba, el que aparece primero manda prácticamente, ¿no? Entonces recuerda que holónimo es el todo y el merónimo es la. Finalmente tenemos aquí a la paronimia. La paronimia no es sí, no propiamente es una relación semántica,
porque no hay un vínculo a nivel de significado, pero se ha observado que en la lengua española hay palabras que tienen ciertos rasgos de parentesco, o sea, se parecen. Eso sucede, por ejemplo, en la palabra calavera y carabela, o entre alcalde y alcaide, o entre inminente y eminente, o entre sexto y sexto. O sea, son palabras parecidas, pero solo a nivel de nombre, no hay más. Entonces, aquí tienes casos de parónimos. Bien, pero no es en sí una relación semántica, no hay una relación a nivel de significado. Muy bien, chicos, no sé si hay preguntitas, dudas sobre nuestra teoría de semántica. ¿Todo bien? Ya, entonces vamos a trabajar las preguntas de semánticas que tenemos en nuestro material. Bien, ¿se observa, chicos? ¿Se observa mi pantalla? ¿Sí? Sí, Miss, sí se observa. Ya, muy bien. Entonces vamos a trabajar la pregunta 7, relacionada con la antonimia. Analízalo y luego me envías tu respuesta. Muy bien, veamos. La antonimia es la relación de oposición semántica entre dos palabras. Considerando esta definición, marque la alternativa en la que se presenta antónimos. A ver, se aplicó sobre la piel seca un aceite u óleo floral. No hay, ¿verdad? No hay casos de antonimia. Daniel es bastante diligente, pero Andrés es perezoso. Entre diligente y perezoso sí hay antonimia. Los significados se oponen. Ese país quedó en la ruina, pero hoy hay prosperidad. Entre ruina y prosperidad sí hay antonimia. ¿Es un proyecto factible, o sea, posible realizar? No. Entonces, efectivamente, tu respuesta correcta aparecía en avioncito. Muy bien. Vamos con la preguntita 8.
A ver, veamos. Te decía, identifique la secuencia de palabras que completa respectivamente el siguiente enunciado. Luego marque la alternativa correcta. La escarapela del Perú es un símbolo. Muy bien. El plano de un ascensor es un ícono. Y la huella dactilar en un arma de fuego es un índice o indicio. Bien, ambos términos se emplean. Muy bien, chicos, excelente. Vamos con la pregunta 9. Significado connotativo. A ver, veamos. El significado connotativo es el significado secundario de una palabra. Habíamos dicho, ¿no? Es el significado auxiliar, adicional, que se le agregan a las palabras y surgen como resultado de una serie de mecanismos cognitivos que realizan los hablantes nativos. De acuerdo con lo expuesto, señale la alternativa que presenta esta clase de significado. Es necesario medir a esos pacientes el índice de glucosa. Aquí hay connotativos, ¿no? No se interpreta un significado secundario. Las ondas electromagnéticas son una forma de energía. Tampoco. El físico Johann Wilhelm Ritter descubrió la luz ultravioleta. Tampoco. La luz es producida en la corteza atómica de los átomos. Tampoco. A Genaro se le prendió el foquito. Claro, aquí sí, ¿no? Prender el foco quiere decir que tuvo una idea. Entonces aquí sí es connotativo. Muy bien, chicos. Excelente. Pregunta 10.
Muy bien, veamos. Existen dos factores que facilitan la comprensión del significado, el contexto y la situación. De acuerdo con lo mencionado, marque la alternativa en la cual se requiere de la situación para precisar el significado de la oración. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que tenías que hacer es buscar un enunciado que sea ambiguo, que tenga más de una interpretación. Veamos. El insumo principal de chocolate es el cacao. No, ¿verdad? ¿Se comprende? No me hace dudar. El nitrógeno es un elemento de número 7. Tampoco. Ricardo vio muy triste a su profesor Jorge. Aquí sí hay ambigüedad. ¿Por qué? ¿Quién estaba triste? ¿Ricardo o Jorge? No se sabe. Necesitamos de la situación para saberlo. Entonces tu respuesta aparecía en casita. ¿Ya? Ahí estaba la ambigüedad. El Sol es el único cuerpo que emite luz propia. Sabemos que se refiere al astro. Y Pitágoras fundó una escuela filosófica y religiosa. Sabemos que se refiere al investigador. Muy bien. Vamos a la preguntita 11. Voy a bajarla para que se vea completa. Ahí está, pregunta 11.
Veamos. La hiponimia se presenta cuando el significado de un término aparece incluido en otro. Según lo referido, marque la alternativa donde se establece esta relación semántica. Veamos. Este auto es un vehículo bastante seguro. Claro, entre auto y vehículo, el auto es un tipo de vehículo, está incluido, tú lo defines como vehículo, cumple. La estrella más grande de este sistema es el Sol. No. La bandeja de hojas de la impresora se rompió. Tampoco, ¿no? Aquí habría más que nada meronimia. El ramo de rosas rojas carecía de flores grandes. La rosa es un tipo de flor, entonces cumple. Tú para definir rosas vas a decir flor. Excelente, chicos, muy bien. Última, preguntita 12, relaciones semánticas. Muy bien, a ver. Dice, después de usar la onda, escuchó una onda sonora. Onda y onda coinciden fonológicamente, lo que me hace pensar que es una homonimia. Y aparte, también tienen la misma categoría. Ambos son sustantivos. Entonces estás frente a una homonimia absoluta. Ella tiene dos perros, uno pequeño y otro grande. Entre pequeño y grande se pasa por niveles. Bien, entonces tienes una antonimia propia. Ojalá vaya al huerto y traiga una valla madura. Valla y valla, hay coincidencia fonológica. La primera es un verbo, la segunda es un sustantivo, es una homonimia parcial.
Lavó un polo y un pantalón en su nueva lavadora. Ambos son ropas, ¿no? Prendas de vestir. Entonces van a ser cohipónimas. Bien, tu respuesta aparecía en 1C, 2D, 3A y 4B. Muy bien, David. Chicos, no sé si han quedado algunas preguntas de morfología, de fonología. Con esto hemos avanzado bastante, dos componentes gramaticales más. Ya habíamos visto lo que era fonología, hemos trabajado escritura y con esto complementamos. A ver, tenemos un par de minutos por si hay alguna pregunta. A ver, chicos, aprovechamos. Preguntitas, dudas. Muy bien, entonces no han quedado dudas. Les comento que la próxima clase ya trabajamos el cuatro y último componente gramatical, que es el componente sintáctico. Bien, ahí vemos frase nominal, frase verbal y vamos a llegar hasta lo que es oración. Bien, chicos. Ok, ha sido un placer trabajar con ustedes el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo, chicos. Que Dios los bendiga. Chao, Miss, Chao, mi cuídese. cuídese. Chao, hijitos. No, mis